Hola, muchas gracias a todos. Bueno, en la webinar de hoy, en la webinar de hoy voy a comenzar comentando las peculiaridades de esta crisis y las implicaciones desde el punto de vista económico. A continuación, vamos a ver un poco las perspectivas de recuperación y en el último punto, pues vamos a tratar de entender el impacto en los mercados y qué repercusiones puede tener para el largo plazo. Bueno, lo primero es que estamos ante una crisis sin precedentes y en primer lugar, pues por su origen, ¿no? El inicio de la mayoría de las crisis podéis pensar, por ejemplo, en la crisis financiera global de 2008, pues su inicio es por excesos o desequilibrios acumulados durante años en la economía que necesitan ser purgados. ¿Qué ha pasado con la crisis del COVID? Bueno, pues que su inicio fue por algo exógeno a la economía. Fue porque de la noche a la mañana el Estado decide que lo mejor para preservar vidas y la salud de las personas era parar la producción y aislar la economía, ¿no? Decretando medidas de confinamiento. ¿Qué sabemos de las crisis exógenas? Bueno, pues aparte de que son menos habituales, normalmente son de dos tipos, bien las causadas por guerras o bien las causadas por pandemias. Cuando el origen es una guerra, la salida de la crisis suele ser rápida. ¿Por qué? Porque se ha destruido capital y la recuperación viene de la mano de un fuerte aumento de la inversión. En el caso de las pandemias, bueno, pues tradicionalmente hasta esta última, lo que solía haber era mucho fallecimiento de la población en edad de trabajar y en la recuperación lo que había era escasez de mano de obra. Esta pandemia, en la medida en que afecta particularmente, como sabéis, a la gente mayor, pues no destruye directamente ni tanto capital ni sobre todo tanta fuerza laboral. Entonces, esto es clave porque en teoría, si tú consigues, que eso es lo difícil, ¿no? Cuando pones la economía a invernar, vas a generar un problema de liquidez y va a haber muchas empresas que van a tener que cerrar y empleo que se va a destruir permanentemente. Pero si tú consigues evitar estos problemas, la recuperación podría ser rápida porque no se destruye directamente ni capital ni fuerza laboral. El segundo punto de por qué estamos ante una crisis sin precedentes es por la velocidad y la magnitud del impacto. Fijaros, en este gráfico lo que comparo es la caída en el PIB mundial durante la crisis financiera de 2008, que lo veis en azul oscuro, con la actual crisis del COVID en azul claro. Y para eso lo que he hecho es igualar el momento precrisis, el momento inicial de la crisis, a 100 en ambos casos. Bueno, ¿y qué podemos ver en este gráfico? Pues que según los datos de PIB de frecuencia trimestral, la caída en el segundo trimestre de 2020, en lo peor de la crisis de COVID, fue el doble de rápida y 3 veces mayor que en lo peor de la crisis financiera global, ¿no? Bueno, pero es que en realidad este dato agregado del segundo trimestre esconde una realidad aún peor, ¿no? La contracción económica causada por los confinamientos en la primera ola fue aún mucho mayor. Esto lo vemos en el gráfico de la derecha. Aquí lo que presento es una estimación del PIB mundial utilizando indicadores de alta frecuencia y cuál es la contribución por países. Bueno, pues por ejemplo, lo que vemos es que en Europa la crisis la empezamos a sentir en marzo, en Latinoamérica también, marzo-abril de 2020, pero por ejemplo China en rojo, pues la crisis fue brutal en enero y febrero de 2020, ¿no? Pero luego ya, fijaros que en abril ya se estaba recuperando la economía china. En cambio, la economía mundial, si agregamos todos los países, pues cuando tocó fondo fue a principios de abril y la economía mundial se estaba contrayendo un 20% interanual, algo sin precedentes. Y si mirásemos país por país, como ya he dicho, que no fue del todo simultáneo, pues como también veremos luego, país por país, los confinamientos llegaron a provocar caídas de un 30% de la actividad semanal, ¿no? Cada semana de confinamiento se perdía un 30% del PIB que se podría haber creado durante ese periodo. Bueno, el impacto por sectores también ha sido muy peculiar en esta crisis, ¿no? Tradicionalmente, el sector manufacturero es más volátil y por lo tanto es el que más sufre en las crisis. Pero por el contrario, en esta crisis, como podéis ver en este gráfico, que recoge los PMIs globales, la actividad en el sector servicios, en azul clarito, fue la más afectada. Y dentro del sector servicios, como sabéis, hay ciertos servicios financieros
financieros, etcétera, que son menos afectados, pero sobre todo los relacionados con sectores de ocio, restauración, turismo, que son muy dependientes del contacto, de la movilidad, han sido tremendamente y todavía siguen muy afectados, ¿no? Algo que quiero resaltar ya aquí es que estos sectores, servicios, son muy intensivos en mano de obra, ¿no? Con lo cual el potencial impacto en desempleo, bueno, pues es muy alto. Y otro punto que hay que destacar es que afortunadamente la reacción de políticas en esta crisis tampoco ha tenido precedentes. Fijaros, en cuanto a la política fiscal, que es lo que represento en esta diapositiva, me gustaría resaltar dos ideas. La primera, que la magnitud de las medidas de gasto público aprobadas ha sido 6 veces superior a la crisis financiera global, como lo estáis viendo en el gráfico de la izquierda. En concreto, pues ahora las medidas de apoyo han sumado el 12% del PIB frente a apenas el 2% del PIB en la crisis financiera global, que realmente ya había sido una crisis muy fuerte y una respuesta relativamente contundente, ¿no? Pues ahora estamos hablando de 6 veces más de estímulos fiscales. Pero, bueno, antes que nada, perdonad, vuelvo aquí. ¿Por qué la respuesta fiscal ha sido tan fuerte ahora? Bueno, yo creo que hay varios motivos. El primero es que el diagnóstico estaba muy claro. Las autoridades tuvieron que poner la economía a hibernar, como hemos dicho, para proteger vidas, pero tú no puedes hibernar la economía sin más. Al mandar cerrar fábricas, que la gente se quede en su casa, etcétera, lo que pasa es que se rompe la cadena de pagos e ingresos o de rentas. Y estos problemas transitorios de liquidez pues acabarían convirtiéndose en cierre de empresas, despidos, destrucción de tejido productivo y un daño permanente si no se hace nada. Entonces, pues era muy obvio cuál era el diagnóstico y era muy obvio que si el Estado cerraba la economía, el Estado tenía que intentar mantener esos flujos funcionando o vía subsidios, vía, aunque sea aplazamiento de impuestos, etcétera, para no generar todo ese daño permanente. Por otro lado, también está la experiencia de las crisis pasadas, cuando se vio que si es una crisis muy fuerte y global, un paso a una austeridad fiscal antes de que la recuperación esté consolidada puede acabar siendo contraproducente y demasiado costosa. Por eso, no solo las medidas fiscales han sido muy generosas en esta crisis, sino que allí donde se pueda se van a intentar mantener todavía durante un tiempo mientras la recuperación no esté del todo asentada. Pero bueno, como os decía, una segunda idea de la parte fiscal es que realmente este apoyo ha diferido mucho entre países, ¿no? La pandemia también ha dejado al descubierto grandes diferencias en la capacidad de los países para financiar este gasto de emergencia. En el gráfico de la derecha veis que de ese 12% del PIB de ayudas mundiales por el COVID esconde que en los países desarrollados, en promedio, estas ayudas alcanzaron el 16% del PIB y, por ejemplo, dentro de desarrollados, pues estaría muy a la cabeza Estados Unidos con el 25% del PIB, mientras que otros países como España pues han quedado bastante rezagados. Por ejemplo, en España las medidas directas de gasto se estiman en 7,6 puntos del PIB. Y como os decía, lo más negativo es que muchos países emergentes incluso pues han tenido mucho menos margen de maniobra, incluso menos que durante la crisis financiera global, ¿no? En general, los estímulos han sido mucho menores que tras la crisis financiera global, pero algunos emergentes, después de la crisis financiera global, habían llegado a la crisis financiera global, digamos, en un entorno de precios de materias primas altas, de ciertos ahorros que tenían y pudieron hacer estímulos, mientras que ahora su situación de partida era peor, ¿no? Entonces, el estímulo en emergentes es menor, lo cual va a condicionar un poco la idea que ya estábamos diciendo, ¿no? Si hay menos capacidad para mantener la liquidez y el apoyo para que no se destruya el tejido productivo, pues va a haber más daño permanente en la economía, ¿no? Entonces los emergentes ya empezamos a ver que pueden ser algunos de los que más van a sufrir. Por la parte de la política monetaria también la respuesta ha sido muy contundente, ¿no? Por un lado, como vemos en el gráfico de la izquierda, los tipos de interés oficiales, que es normalmente como operaba la política monetaria,
pues se redujeron. Lo que pasa que en los países desarrollados pues se redujeron al nivel cero, que es el nivel mínimo, y no había margen para ir mucho más allá, ¿no? Entonces, hay algo que es muy importante entender, es que en la gran parte del estímulo, sobre todo en los países desarrollados, se ha realizado no vía bajadas de tipos, sino vía ampliación de las medidas no convencionales que se iniciaron hace 10 años, ¿no? Sobre todo la compra de bonos, y se han ampliado estas medidas hasta niveles un poco insospechados. El mensaje aquí es que la política monetaria y la política fiscal están finalmente trabajando conjuntamente. No sé si esto se entiende, pero bueno, lo voy a intentar explicar mejor. Cuando hay déficits públicos, hemos visto que la política fiscal ha tenido que hacer un gran esfuerzo y hay unos grandes déficits públicos. Estos déficits hay que financiarlos. ¿Y qué pasa? Que en el mercado, si se financian en el mercado, pues esto acaba generando una gran alza de tipos de interés que al final puede hacer que sea contraproducente, puede acabar exacerbando más el servicio de la deuda y la deuda a la que tienen los países. Pero a través de las compras de política monetaria, esto ha permitido a los países gastarse mucho dinero por la parte fiscal y no tener que financiarlo en los mercados, sino poderlo financiarlo a tipos mínimos. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha lo que veis es el caso de España, por ejemplo, en la línea roja, ¿no? Podéis ver que desde el inicio de la pandemia el Banco Central Europeo ha comprado casi 150.000 millones de deuda española. Esto es un 15% del PIB, que es más que el total de las ayudas que hemos dicho, ¿no? Las ayudas en España no han llegado al 10% del PIB, pero es que el Banco Central Europeo ha comprado el 15% del PIB, es decir, más que el total de toda la emisión necesaria ya ha sido financiada a unos tipos mínimos por el Banco Central Europeo sin tener que recurrir al mercado, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Esto quiere decir que gracias a la política monetaria no convencional, la política fiscal puede ser expansiva sin que sea tan perjudicial o sin endurecer las condiciones financieras. Y esto es algo que es especialmente el caso de los países desarrollados. Los países emergentes no tienen unas políticas monetarias tan creíbles, por ejemplo, y tienen mucha más dificultad para realizar estos programas. Aunque también hay que decir que todos estos programas de los países desarrollados también indirectamente han beneficiado mucho a los países emergentes. Cuando surgió la crisis hubo una gran inestabilidad financiera que llevó a fuertes depreciaciones, salidas de capitales de emergentes, depreciaciones, y gracias a estas inyecciones de liquidez y compra de bonos de los bancos desarrollados se frenó esta gran incertidumbre inicial, pudiendo estabilizarse los tipos de cambio de los países emergentes y pudiendo ellos también pues bajar tipos de interés, etcétera, que no lo hubieran podido hacer si la inestabilidad financiera hubiera seguido, ¿no? Bueno, la otra característica de esta crisis es la rapidez en el desplome del consumo privado. En este gráfico lo que podéis ver es la evolución del PIB en la eurozona y lo que veis es que en una crisis normal, en 2009, no lo he puesto con estos circulitos amarillos, lo que más cae normalmente en una crisis pues, es la inversión y otros componentes más volátiles, mientras que el consumo interno siempre suele amortiguar la caída porque es un componente mucho menos volátil, ¿no? En cambio, en esta crisis, lo veis en la parte de la barra en rojo, en esta crisis lo que más ha caído ha sido el consumo interno. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues por dos factores específicos de esta crisis. Uno, ha generado un fuerte aumento de la incertidumbre y el miedo a que pueda pasar, pues hace que llevemos el ahorro precautorio. Y dos, a esto se unió el efecto de los confinamientos, ¿no? Que limitó la posibilidad de realizar ciertas actividades. Directamente, no solo es que quieras ahorrar más, es que directamente era imposible gastar en ciertos productos por los confinamientos, ¿no? Pero fijaros, un poco la misma idea la tenemos aquí. Aquí, en lugar de tener la contribución total de la actividad, lo que he graficado es la caída en el segundo trimestre, en lo peor de la crisis, de la caída de los consumos el consumo de los hogares. Y lo que veis es que tanto en Estados Unidos como en la zona euro, el consumo privado cayó enormemente, incluso un 16%, más de un 16% en la zona euro. Bueno,
Pues, ¿qué es también lo llamativo? Y gracias al fuerte apoyo de políticas públicas que ya hemos visto. Pues que a pesar de esta caída del consumo y de la actividad, lo que se evitó es que en agregado la renta de los hogares cayera tanto. Incluso como podéis ver en la gráfica, para Estados Unidos la renta disponible bruta de los hogares incluso aumentó un 12% en este trimestre, ¿no? Gracias a las ayudas de transferencias directas y de rentas. Esto no quiere decir que tras la crisis pues no haya hogares, sobre todo los más vulnerables, que estén en una situación mucho más precaria que antes. Creo que esto es obvio y todo lo tenemos en mente. Pero en agregado, sí es verdad que aunque los hogares hayan limitado su gasto durante la pandemia, han preservado su renta y su capacidad de gasto futuro, ¿no? Que esto es una idea que luego la vamos a repetir porque es muy clave, ¿no? El consumo ha caído, pero la capacidad de consumo futuro, en teoría, se ha mantenido intacta gracias a las ayudas, ¿no? Y esto lo volveremos a ver después cuando hablemos de la fase de recuperación y qué es las claves que tenemos que entender y mirar. Bueno, la última característica, una de las últimas características que quería señalar es que el impacto directo económico directo tan adverso de esta crisis se concentró en un trimestre. Fijaros, en el tercer trimestre de 2020, cuando se flexibilizaron las restricciones y por el apoyo de políticas que hemos visto, pues ya se vio una notable recuperación de la economía mundial, mucho más rápida de la que los economistas estábamos esperando inicialmente. De hecho, en este gráfico, que es, digamos, un trimestre avanzado, la línea azul clara respecto a lo que vimos inicialmente, lo que vemos es que el nivel del PIB quedó en el tercer trimestre ya en niveles de impacto muy similares a la crisis financiera global, ¿no? Seguimos por debajo, o estábamos en el tercer trimestre claramente por debajo del nivel prepandemia, esto no ha acabado, pero ya esta crisis no era a priori mucho más intensa que otras crisis como inicialmente podría parecer, ¿no? Aunque también hay que hacer una salvedad aquí, ¿no? Mientras la pandemia dure, hay una interacción compleja y cambiante entre la economía y la epidemiología. Por ejemplo, el hecho de que la actividad se reabriera en la mayoría de países después del verano y el tercer trimestre fuera tan bueno para la actividad, probablemente redundó en que luego, en el cuarto trimestre y en la primera parte de 2021, hemos visto, por ejemplo en Europa, pero en muchos otros países también, una segunda y tercera ola también peores de lo que esperábamos, ¿no? Es decir, mientras la pandemia no haya acabado, más movilidad, más actividad también acaba redundando en mayor riesgo de nuevos cierres a futuro, ¿no? Pero también es cierto que estos confinamientos que luego vimos en el cuarto trimestre, pues estos confinamientos han provocado un daño adverso en la actividad y movilidad cambiante, ¿no? De hecho, aquí avanza todavía un trimestre más y decimos, bueno, pues si en Navidades y en el cuarto trimestre disculpad, si en el cuarto trimestre hubo que hacer unas medidas de confinamiento muy fuertes, pues probablemente la actividad volvería a caer muy fuertemente, como ya vimos en la primera ola. Bueno, pues esto no fue así del todo, ¿no? Fijaros, este gráfico es un poco difícil de entender, pero me parecía muy bueno y lo quería mostrar. En el gráfico de la izquierda, lo único que veis ahora de momento está el primer confinamiento inicial, el de primavera. Y lo que tenéis aquí es la tasa reproductiva del virus en el gráfico vertical y en el gráfico horizontal la pérdida del PIB por cada semana de confinamiento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que veríais es, lo que veréis es que la R, la tasa reproductiva del virus, es necesario llevarla por debajo de 1, es decir, que cada persona contagie como mucho a una persona o menos para que la epidemia quede controlada, ¿no? Si la R es mayor que 1, una persona va a contagiar a más de 1 y ese a su vez más de 1 y el crecimiento es exponencial y cada vez hay más contagiados en el país, ¿no? Entonces, el objetivo es bajar la R por debajo de 1 y lo que vimos es que en el primer confinamiento
las medidas restrictivas para lograr esto hacían que el PIB cada semana cayera un 30% de lo que se podía producir durante esa semana. Es decir, cada semana de confinamiento se perdía un 30% del PIB que se hubiera podido producir durante ese tiempo, ¿no? Pues bueno, lo que tenemos es que en los confinamientos de invierno, cada semana la pérdida fue 3 veces menor. Para reducir el virus, la pandemia y mantenerla controlada, el coste económico pasó a ser 3 veces menos que en la primera. ¿Y por qué? ¿Por qué el coste ha sido cada vez menor? Bueno, pues ha influido que los confinamientos han podido ser menos severos. ¿Por qué? Pues porque había más disponibilidad de material sanitario, porque, como ves en el gráfico, no se partía de una situación tan descontrolada, ¿no? En la primera ola partíamos de Rs de 2,5, 3 en muchos países, porque realmente se actuó muy tarde, mientras que luego se actuó un poco mejor, más pronto. Pero bueno, también porque hemos aprendido a cómo hacer los confinamientos sin provocar tantas disrupciones de oferta. Las personas y organizaciones nos hemos ido adaptando al teletrabajo, a hacer compras online cuando no podemos hacerlas físicas, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido un cierto proceso de aprendizaje que ha hecho que el coste también haya caído, ¿no? Bueno, en resumen, la duda a futuro es, o lo que vamos a ver ahora a continuación es a qué ritmo será la recuperación y cuánto será el daño permanente. Esto es la clave y lo que quiero contaros y todavía lo que hay un poco de duda, ¿no? Para evaluarlo, evidentemente es clave seguir la pandemia porque todavía no ha acabado y sigue siendo clave la carrera que estamos viendo entre la pandemia, las nuevas cepas, por un lado, y la vacunación por otro, ¿no? Pero bueno, digamos que bueno, ya paso al siguiente punto, digamos que el primer mensaje es que aunque la recuperación es aún muy lenta en el sector servicios, que es el sector más lastrado por la pandemia, ya está predominando una visión más optimista en esta lucha que os comentaba entre la pandemia y las vacunas, ¿no? Y es porque allí donde la vacunación avanza, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, también están mejorando más las perspectivas para este sector, ¿no? Lo que se está viendo es uno, que allí donde la mayor parte de la población con riesgo ya está vacunada, hay muchas menos muertes y es menos peligroso reabrir la economía, con lo cual el sector servicios también mejora muy radicalmente sus perspectivas. Aunque también es verdad, ¿no? que otro mensaje es que esta, digamos que esta vacunación está generando que las perspectivas estén divergiendo, ¿no? Allí donde la vacunación avanza rápido, como Estados Unidos o Reino Unido, las perspectivas ya han mejorado, donde avanza más lento, como Europa, están empezando a mejorar, pero ha sido más lento. La primera parte del año ha sido muy mala todavía y algunos países emergentes, pues por desgracia, probablemente hasta 2022 no van a tener esta mejoría en el sector servicios tan clara, ¿no? Lo que sí es verdad es que mientras que la recuperación en el sector servicios todavía sigue lastrada por la pandemia, el comercio internacional y la producción industrial ya han recuperado los niveles prepandemia, ¿no? Aquí, este gráfico lo que resalta es en naranja tenéis esta crisis del COVID, cuál ha sido la caída y la recuperación tanto del comercio en línea continua como de la producción industrial, la línea puntuada, y lo comparo con la recuperación del comercio y la producción industrial después de la crisis financiera mundial. Y lo que veis es que mientras que antes se tardó más de 25 meses en recuperar, ahora en menos de un año, en 10 meses, ya se recuperan los niveles previos. Y actualmente estamos claramente, aunque parezca mentira, por encima del nivel prepandemia en el sector industrial, que no en el conjunto de la economía, pero en el sector industrial estamos por encima. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues por un lado, lo que hemos contado, ¿no? Ha habido un apoyo a las rentas de los hogares, la renta se ha mantenido y el consumo sí que ha descendido, pero sobre todo el consumo ha descendido en gran parte en consumo de ciertos servicios y de actividades de ocio.
precisamente lo que hemos visto es que ha habido cierta sustitución de ese gasto que no podíamos hacer en productos, en servicios, algunos bienes, especialmente porque ha habido un cambio de hábitos. Ha habido un cambio de hábitos tanto por el uso, por ejemplo, el uso de mascarillas, otros productos sanitarios, como productos informáticos por el teletrabajo, etcétera. Y esto ha hecho que puntualmente aumente la demanda de ciertos bienes o quizás cierta material para hacer deporte en casa, gente que antes hacía deporte en el gimnasio, bueno, ciertas cosas. Este cambio de hábitos ha generado un boom de demanda de algunos bienes. También es verdad que la demanda de bienes que quedó, digamos, que no se pudo satisfacer, de pedidos que no se pudieron satisfacer en el inicio de la crisis, pues eran pedidos que se han acumulado y que ahora es cuando se están satisfaciendo, ¿no? Con lo cual hay un repunte ha habido un repunte quizás transitorio, pero un repunte muy fuerte de la producción industrial y del comercio internacional. Bueno, entonces, a priori, digamos, China ha parecido el claro ganador de la pandemia. No solo ha vuelto a su nivel del PIB anterior al virus, sino también que la tendencia del PIB anterior al virus se ha recuperado. Y bueno, esto podemos pensar que el auge de China pues es entonces lo que está impulsando la economía global o lo que lo podría impulsar a futuro. Una cosa que os quería decir aquí es que esto no es tan claro y creo que es muy matizable. Y ya lo podéis imaginar un poco por qué. No, en este gráfico lo que podemos ver es la recuperación de la oferta de la producción industrial de China, ¿no? Y vemos que fue muy rápida. Sabemos que el modelo chino, con un gran control estatal de la producción y del crédito, es muy efectiva en impulsar la oferta. Pero ¿qué ha pasado? Que la recuperación de la demanda privada, del consumo interno en China, que es lo que vemos en rojo, ha sido mucho más lenta. Y en realidad la producción industrial ha sido estimulada, como veis aquí en la línea naranja, por el auge de las exportaciones chinas. Es decir, esto que hemos contado de que la producción industrial y el comercio se han recuperado muy rápido y que había una demanda transitoria de ciertos bienes sanitarios para teletrabajo, etcétera, esto lo que ha hecho es que China se adapte muy bien, era ya la fábrica del mundo, es además muy dinámica, ¿no? Adaptándose a las necesidades de la gente, con lo cual ha sido el resto del mundo el que ha tirado de China más que China el que ha tirado del resto del mundo, ¿no? Además, a futuro, pues los viejos problemas que acosaban a la economía china antes de la pandemia, que eran la sobrecapacidad y el exceso de endeudamiento, pues no solo siguen ahí, o sea, no solo no han desaparecido, sino que probablemente se han agravado, ¿no? La respuesta de la crisis ha agravado estos problemas. Entonces, ahora que la recuperación dentro de China está más avanzada, pues China está enfrentando la necesidad de reducir los estímulos, lo que redundará en un menor apoyo para la economía mundial. Este gráfico quiere plasmar eso, aunque es un poco difícil. Este gráfico lo que veis es el impulso del crédito en China. Cuando aumenta el crédito en China es para financiar proyectos de infraestructura, inversión que tiene una alta demanda de materias primas y de productos importados. Entonces, cuando hay un impulso al crédito, unos meses después, la economía mundial en los últimos años ha recuperado. Es decir, China ha sido desde el año 2007-2008 ha sido un gran líder para la economía mundial o ha tirado mucho de la economía mundial. Pero esto está cambiando. Y aquí lo que vemos es como hemos adelantado este impulso, lo que vamos a ver es que como este impulso ya se ha reducido en los últimos meses, pues a futuro cabría esperar que lo que tira China de la economía mundial se vaya a reducir. Entonces, no podemos esperar que las inversiones chinas impulsen la recuperación como en el pasado. Pero afortunadamente, pues hay otras fuentes que sí podrían impulsar el crecimiento y son la normalización del consumo y Estados Unidos, ¿no? Ambas cosas, como veis, están muy relacionadas. Veréis, en el momento en que se recupere la normalidad, es decir, que la pandemia quede relativamente superada, el crecimiento podría recibir un impulso muy significativo por el lado del consumo. ¿Por qué? Bueno, pues como ya hemos contado, durante la pandemia el consumo se ajustó más que la renta disponible y en consecuencia de ella, y como vemos en este gráfico, las tasas de ahorro repuntaron.
Y vemos que aunque el mayor repunte fue durante el primer confinamiento duro en el segundo trimestre de 2020, luego las tasas de ahorro descendieron, pero no han descendido a los niveles normales o niveles prepandemia. Es decir, todavía no solo durante todo 2020, sino lo que lo llevamos de 2021, se está acumulando un exceso de ahorro que eventualmente puede ser gastado, ¿no? Esto es lo que antes hemos dicho, que los hogares habían mantenido una capacidad de gasto futuro y que como nos ha hecho ahora, quizás o podría darse la casuística de que se gaste más en el futuro. Bueno, veréis, en los países desarrollados, que es donde más estímulos ha habido, este exceso de ahorro asciende en torno entre el 4 y el 8% del PIB a finales de 2020. Es decir, el 8% del PIB de 2021, pues quiere decir que el estímulo vía consumo puede ser muy grande. Y este 8% del PIB, sobre todo es el caso de Estados Unidos, como ya estáis viendo aquí, que es donde mayor capacidad de estímulo hay. Bueno, pues fijaros, un poco los recientes miedos, los que seguís los mercados financieros y la actualidad económica más día a día, sabéis que en las últimas semanas pues hay un creciente miedo por un posible alza de la inflación que viene por este lado. Fijaros, si la liberalización del consumo, de exceso de consumo acumulado, fuera repentina, si de la noche a la mañana se reabre la economía y los hogares se ponen a gastar de la noche a la mañana mucho más, podríamos asistir a un alza de la demanda mayor de lo que la oferta puede absorber, ¿no? Y esto supone un riesgo de que deriven alzas sostenidas de la inflación. Y ese temor pues, puede derivar en episodios de inestabilidad financiera si el mercado descuenta, como está empezando a pasar, que los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, tendrían que subir los tipos de interés en respuesta a un alza de la inflación, ¿no? Como os digo, esto es un miedo general, pero es un miedo muy específico, o al menos por ahora, de la economía de Estados Unidos. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, pues por un lado, como habéis visto ya, es el país que tiene un exceso de ahorros mayor de los hogares, y por otro, pues la administración Biden, después de ganar las elecciones, ha anunciado grandes estímulos fiscales. Algunos de estos estímulos pues van enfocados a un mayor gasto en infraestructura a largo plazo o buscan favorecer la transición hacia una economía más verde, pero otros han estado centrados en dar más subsidios y más munición para el repunte del consumo. Como veis en este gráfico, en las líneas rosas, el tamaño de los subsidios y transferencias a los hogares para que consuman más, en marzo de 2021 ha sido incluso bastante superior a lo recibido en abril de 2020 en lo peor de la pandemia, ¿no? Entonces, esto es lo que está explicando un poco todo. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues veréis. Yo diría, simplificando quizás demasiado, que, como ya he dicho, los estímulos de China han estado centrados en recuperar la oferta productiva. En Europa y en Latinoamérica, los estímulos han buscado sobre todo proteger al empleo, que no se destruya tanto. Pues en Estados Unidos los estímulos se han centrado mucho en recuperar el consumo, pensando en que si la economía se mueve, los empleos perdidos se recuperan pronto. Y a esto hay que añadir que la vacunación, como sabéis, ha sido muy rápida en Estados Unidos y está el proceso mucho más rápido, el proceso de inmunizar a los grupos de riesgo. Por tanto, como veis en este gráfico, en Estados Unidos ya estamos viendo en los últimos meses un repunte de la actividad y, lo que vemos en este gráfico en concreto es cómo se ha revisado al alza la previsión de crecimiento de Estados Unidos para 2021. Se empezó pensando que iba a crecer en torno al 3 y pico 4 y ahora se piensa que este año se va a crecer entre el 6 y el 7% gracias a los estímulos, ¿no? Entonces, Estados Unidos podemos pensar que liderará la recuperación de la economía mundial. Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto para el resto del mundo? ¿Es esto verdad? Bien, por el lado de la economía real y de forma directa,
un mayor consumo en Estados Unidos efectivamente tirará del resto del mundo, ¿no? Parte de ese consumo es de productos importados, con lo cual acabará redundando en mayor crecimiento para el resto de países. Pero hay que tener en cuenta que este repunte de la actividad de Estados Unidos puede plasmarse en un alza de la inflación, que lo tenéis en este gráfico, ¿no? De hecho, esta semana pasada conocimos que la inflación en Estados Unidos se situó en el 4,16% en abril versus el 2,62% en marzo. Y un alza muy fuerte de la inflación está causando un enorme pánico en el mercado. Por tanto, un mayor crecimiento de Estados Unidos sí que tiene de forma directa un efecto positivo sobre el resto de países vía más importaciones, pero por la vía financiera puede tener un efecto negativo, especialmente sobre muchos emergentes, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues es lo que quiero explicar un poco en este punto del impacto en los mercados y lo que estamos viendo recientemente. Bueno, un repunte en la inflación podría llevar al Banco Central de Estados Unidos, a la Fed, a subir los tipos oficiales, ¿no? Para mantener las expectativas de inflación ancladas. De hecho, los tipos de interés de mercado, como los bonos a 10 años, ya han subido, ¿no? Como veis en este gráfico. El mercado teme pues, que si la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, tiene que subir tipos, uno, frene la recuperación en Estados Unidos, pero dos, a su vez que genere que esta reacción de mercados y esta alza de la Fed genere otro tipo de efectos. Bueno, por un lado, un alza en los tipos de interés de la renta fija en general puede hacer menos atractiva la renta variable, las bolsas, especialmente en algunos sectores. En este gráfico en concreto lo que veis son las bolsas mundiales, cómo cayeron fuertemente con el inicio de la pandemia, pero como en un entorno de fuerte inyección de liquidez, de compras de los bancos centrales, todas las políticas que hemos dicho, las bolsas repuntaron muy fuertemente y hubo una desconexión, se puede decir, entre la economía real, que estaba sufriendo bastante, y la economía financiera, que sobre todo en Estados Unidos y sobre todo el sector tecnológico estaban creciendo mucho. Como digo, este repunte fue mayor en el sector tecnológico por dos razones, os lo explico muy sencillamente. Uno, sector tecnológico, que por ejemplo la bolsa de Estados Unidos es más intensiva, tiene más porcentaje explicado por el sector tecnológico. Uno, es un sector menos afectado por la pandemia. Incluso sabéis que con la digitalización, el teletrabajo pudo ser algunos en parte beneficiado. Pero dos, es un sector en el que se espera que los retornos vengan en el largo plazo, ¿no? Que el beneficio esperado de este sector sea sobre todo en el futuro. Por lo cual, un entorno de tipos de interés más bajos, como el que teníamos hasta hace poco, hace que al traer presente esos flujos futuros esperados de beneficios, la valoración aumente, ¿no? Lo estás descontando a un tipo de interés más bajo. Bueno, pues bien, este alza reciente de los tipos de interés por las perspectivas por la vacunación, la reapertura, el consumo, que hemos dicho, excedente de consumo que puede haber en Estados Unidos, hace, uno, que ciertos sectores más cíclicos se unan a la recuperación, por ejemplo, también los bancos se ven beneficiados por un entorno de tipos de interés más alto, pero que en general las bolsas y en particular el sector tecnológico sufra porque más tipos hacen tipos más altos de la renta fija reducen la valoración de la renta variable y la hacen menos atractiva, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, un alza de tipos en Estados Unidos puede llevar a salidas de capitales en países emergentes, ya que estos países tengan a su vez que responder con un alza de tipos para frenar depreciaciones de sus monedas, etcétera, por estas salidas de capitales, ¿no? Y esto acabaría generando problemas en muchos países emergentes. De ser este el escenario, ¿no? que vamos hacia alzas de tipos en Estados Unidos y los emergentes sufriendo, lo que quiero ilustrar en este gráfico es que habría una divergencia entre los emergentes. De hecho, tenemos por un lado Turquía, Brasil, Rusia, India, que ya han subido tipos, México que todavía no,
pero tiene una inflación y unas condiciones peores, con lo cual podría tener que subir tipos también próximamente, pero otros parecen más protegidos, ¿no? Parecen menos vulnerables y podrían aguantar más tiempo sin subir tipos sin que la necesidad financiera les afecte tanto. Bueno, y por último, también estamos viendo que estos alzas de tipos de interés recientes están cambiando las perspectivas sobre el dólar. En alguna webinar pasado os comenté que el dólar actuó como activo refugio en el inicio de la crisis. El dólar se apreció respecto a todas las monedas, sobre todo algunas emergentes se depreciaron mucho, pero desde mitad de mayo esto se revirtió por completo. Es más, el dólar, digamos, con la economía de Estados Unidos teniendo grandes déficits por cuenta corriente y déficits fiscales, todo esto lleva a unas elevadas necesidades de financiación en dólares y llevarán a un dólar más débil, ¿no? Y no se había plasmado eso en los años anteriores precisamente porque había un diferencial de tipos de interés. En Europa, en Japón, los tipos de interés seguían en mínimos, mientras que en Estados Unidos, como ya habían subido, habían impulsado flujos de capitales hacia Estados Unidos que habían evitado una depreciación del dólar en línea con sus fundamentos y sus necesidades de financiación. Pues, ¿qué pasó después del COVID? Que como todos los países tuvieron que poner los tipos a cero, también Estados Unidos, este argumento de diferencial de inflación ya no existía. Hizo que el dólar se depreciara tanto contra los países desarrollados como contra los países emergentes de forma generalizada hasta final de 2020. Bueno, ¿qué ha pasado posteriormente? Pues que esta reversión y alza de perspectiva de alza de tipos en Estados Unidos han vuelto a hacer que este mecanismo de flujos de capitales tenga efecto, que Estados Unidos atraiga más flujos de capitales pensando que los tipos de interés allí van a ser mayores y el dólar ha frenado su recuperación. Esto tiene grandes implicaciones también para los mercados porque periodos de dólar débil normalmente vienen asociados a mayores precios de materias primas, a mayor crecimiento de emergentes que necesitan para financiar, digamos que un dólar débil les ayuda en sus costes de financiación, que están ligados al dólar, etcétera. Mientras que si ahora, al menos transitoriamente, pero ahora se frena esta vía del dólar, pues este canal que era bueno para emergentes pasa a ser negativo. Por eso es un poco lo que estaba explicando por todo esto, porque el canal real de una mejora en Estados Unidos puede ser buena, pero el canal financiero puede ser malo, especialmente para emergentes, ¿no? Y ahora la pregunta del millón. ¿Son estos miedos a la inflación exagerados o realmente el mercado tiene razón con ponerse en lo peor? Y yo, bueno, muy brevemente quiero aclarar algunos puntos. El primero es que efectivamente la inflación ya ha subido en Estados Unidos y en otros países mucho en abril y probablemente subirá todavía un poco más por básicamente efecto base, ¿no? Hace un año los precios de las materias primas estaban por los suelos, no se podía consumir muchos productos, entonces hay un alza de la inflación que ya era en cierta parte previsible y que ahora por efecto base, que es mero efecto base, ¿no? Que es transitorio. Lo que sí sería realmente preocupante es si hay efectos de segunda ronda, es decir, si, como digo, el auge del consumo es mucho más fuerte que lo que puede acumular la oferta, estas alzas de inflación son más persistentes y acaban llevando a cambios en expectativas de la inflación y en salarios. Cuando las expectativas de inflación y los salarios también reaccionan, hacen que estas subidas sean mucho más persistentes y sí quedarían ya lugar probablemente a que los bancos centrales tengan que reaccionar. Pero bueno, esto en mi opinión no va a ser tan fácil. En primer lugar, la economía no va a reabrirse de un día para otro en toda la economía mundial. Incluso en Estados Unidos se está reabriendo más rápido, pero no es que de la noche a la mañana todo se abra y todo el mundo se ponga a consumir. Segundo, es verdad que todos tenemos ganas de consumir, de irnos de vacaciones, de ir a terrazas, a restaurantes si no hemos podido hacerlo, pero no nos vamos a engañar. En agregado, en Estados Unidos hay un exceso de ahorro, hay mucha renta que tienen los hogares,
Pero esta renta no quiere decir que todos los hogares estén mejor que antes de la pandemia. Al revés, hay muchos hogares vulnerables que están peor, muchos hogares de clase media que están parecido, que son los que tienen mayor propensión a consumir, y realmente los que están mejor son los hogares con el quintil, digamos, los más ricos, ¿no? Y esta gente normalmente tiene una propensión a consumir mucho más baja. En tal caso, lo que hace es invertir ese dinero en los mercados financieros, etcétera, pero no consumir tanto, ¿no? Entonces, tanto por un motivo como por otro, ¿no? Porque la desigualdad probablemente aumente y esto lleva a menor propensión al consumo, porque va a seguir habiendo cierto miedo, la reapertura va a ser gradual. Yo no pienso que el repunte de la inflación vaya a ser tan grande como para acabar afectando tanto las perspectivas de inflación. También sabemos que llevamos años y años con una inflación bajísima, porque el problema ha sido la baja inflación, ¿no? Entonces, tenemos la globalización, tenemos el cambios demográficos, tenemos la digitalización que hace más fácil comparar precios, que han llevado a una inflación más baja y es muy difícil pensar que ahora, de la noche a la mañana, esto vaya a cambiar. Entonces, no lo creo. De hecho, hay algunos estudios que dicen que al margen de este repunte transitorio, bueno, son un poco estudios más complicados, pero para deciros que en un escenario normal donde la tasa de desempleo en Estados Unidos caiga mucho, pero no haya un cambio sustancial de cómo funciona la economía, la inflación debería repuntar al 2,3% o algo así en 2022-2023, no más allá, ¿no? Como mucho podríamos pensar al 3%, pero no a niveles de inflación que vayan a ser tan peligrosos, ¿no? Bueno, entonces recapitulando, ¿en qué se traduce todo esto? Bueno, pues este es el cuadro resumen del FMI. Se espera que la economía mundial, después de haber caído el 3,3 en 2020, crezca el 6% en 2021 y el 4,4 en 2022. Pero la recuperación va a ser muy asimétrica, ¿no? Estados Unidos lo vemos que se va a recuperar muy rápido, Latinoamérica y España no tan lento. De hecho, si vemos las tasas de crecimiento es engañoso, ¿no? España crecería el 6,4 este año, lo mismo que Estados Unidos, pero una crisis tan grande hay que mirarlo en niveles, ¿no? Y en niveles lo que vemos es que Estados Unidos dentro de unos pocos meses ya recuperaría los niveles prepandemia a mitad de 2021, mientras que España probablemente hasta el final de 2022 o 2023 no lo recuperaría los niveles prepandemia. Y algo parecido pasa en Latinoamérica. La otra pregunta, ver muy rápido, ya casi no me queda nada para dejar tiempo a preguntas. La otra pregunta es, ¿cuál es el daño estructural a largo plazo de esta crisis? Bien, pues para ver el daño estructural lo que tendríamos que hacer es comparar las previsiones ahora en la línea azul y las previsiones prepandemia, que es las previsiones prepandemia en otoño de 2019 es lo que vemos en la línea punteada, ¿no? Y lo que parece es que la pérdida que estamos pensando los economistas permanente por esta crisis va a ser de 3 puntos por ciento del PIB, ¿no? Se va a recuperar la economía, pero vamos a perder algo respecto a si no hubiera habido esta crisis. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, pues en este gráfico lo que veis es que la crisis financiera mundial acabó teniendo un daño permanente de 10 puntos del PIB, mucho mayor de lo que pensamos ahora, ¿no? ¿Y por qué uno? Pues porque esta crisis no es endógena, como hemos explicado, porque hemos respondido mucho más fuertemente, con mayor protagonismo fiscal y un poco todo lo que ya hemos dicho. Pero, y aquí es el punto, va a haber una gran divergencia, ¿no? Mientras que las economías avanzadas casi no van a perder nada a largo plazo con esta crisis y perdieron muchísimo en la crisis financiera global, las economías emergentes van a perder bastante similar a la anterior crisis. No hay una diferencia tan grande entre las dos crisis para los emergentes como lo hay para los desarrollados. Y ya simplemente decir que en realidad es verdad que no sabemos este daño estructural cómo va a quedar porque hay dos elementos claves sobre los que hay mucha incertidumbre al margen de la pandemia. Uno es cómo va a cambiar la pandemia las dinámicas de digitalización, si va a haber un aumento de la productividad, si lo contrario, si va a haber cambios disruptivos en el mercado laboral. Y dos, qué va a pasar con la globalización y con las cadenas de valor, que esto pues, lo cuento bastante también en el máster de ALDE. Y nada, pues quedo a vuestras preguntas. Muchísimas gracias.
Bueno, animaros a preguntar. Voy respondiendo a las que voy viendo primero. Disculpad. María Guadalupe nos pregunta que cuánto tiempo se proyecta para la recuperación en los países no desarrollados. Bueno, pues un poco como os decía, van a ser en general los países, quitando China, van a ser los países más afectados por esta crisis y se espera que en general la economía, el conjunto de la economía no se recupere hasta 2022-2023. Pero realmente el daño en algunos sectores va a ser muy permanente, ¿no? Creo que bueno, pues que el daño en algunos sectores va a ser permanente. Este cambio de hábitos que hemos visto va a hacer que ciertos sectores tengan que adaptarse y vamos a salir en un mundo también más endeudado, lo cual es especialmente problemático para los países emergentes. ¿Hay más preguntas? Bueno, correcto. Mira, Adriana Lucía se anima también a preguntarnos y nos pregunta por el sector de los alimentos, ¿no? Por el impacto. Bien, durante la pandemia yo he resaltado que el sector servicios ha sido muy afectado y que el sector eh, manufacturero pues ha recuperado bastante pronto. El sector primario no he hablado nada de él. El sector primario en general, en la mayoría de los países, vio en cuanto a cantidades, digamos, vio su demanda incluso incrementada durante la pandemia, ¿no? Porque el gasto que no se hizo en servicios se destinó sobre todo a gasto más de bienes básicos, de bienes de primera necesidad que van muy asociados con muchos productos alimenticios, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel cantidades no se vio afectado durante la pandemia. Lo que sí ha afectado mucho es nivel precios, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es una recuperación muy rápida de ciertos precios, tanto de minerales como de alimentos, pero aunque hay gente que está hablando de que vamos a volver a ver un boom de estos precios, parece muy difícil pensar esto, ¿no? Si la economía mundial va a quedar muy débil, es muy difícil pensar que va a haber un ciclo de materias primas o de precios alimenticios tan altos o que la demanda que estamos viendo de ciertos países como China pues se va a frenar, pues no parece pensar que un alza de precios va a ser tan fuerte, ¿no? Pero bueno, creo que las perspectivas son bastante buenas, ¿no? ¿No? Corrigiendo que no va a haber este boom de precios probablemente, pero va a ser bastante buena, ¿no? Bueno, Luis Miguel nos pregunta por qué las tasas de interés son mucho más altas en Latinoamérica respecto al nivel global. Bueno, pues es un tema, digamos, que hay muchos factores que están detrás, pero bueno, es un tema en general complicado. A nivel general, digamos, allí donde hay un sistema financiero más desarrollado, pues los tipos de interés tienden a ser menores. Pero es que aparte de eso, Latinoamérica cuenta con unas tasas de ahorro, unas tasas de inversión bastante bajas, pero sobre todo unas tasas de ahorro domésticas bajísimas, ¿no? La tasa de ahorro de Latinoamérica es muy baja, con lo cual tiene que financiar esa inversión normalmente con ahorro externo, ¿no? En los mercados de capitales, con lo cual, primero, esa diferencia entre ahorro e inversión hace que los tipos sean altos, pero sobre todo esa dependencia de los flujos extranjeros que son volátiles y que cuando hay inestabilidad tienden a salir, pues hace que los tipos en Latinoamérica sean no solo más altos, sino más volátiles y más sensibles a la aversión al riesgo, ¿no? Pero bueno. Vale, Alicia nos pregunta por las empresas automotrices. Es una pregunta muy buena porque cuando yo he hablado antes de que no esperaba que en general este aumento de la demanda fuera tan superior a la capacidad de la oferta, hay un sector
en el que eso no es así, y es los chips. Hemos visto un cambio en la demanda de chips muy alto por muchas razones. También China, por ejemplo, por la guerra comercial y tecnológica, está haciendo más acopio de chips y su fabricación ha sido dañada por las sequías, etcétera, con lo cual hay una escasez de chips tremenda y hoy en día la mayoría de coches, sobre todo los coches eléctricos, los coches más modernos, tienen una gran dependencia de los chips. ¿Qué estamos viendo? Pues que uno, los automóviles, al ser un bien duradero, que no hace que cuando hay una crisis puedes prescindir de comprar un coche nuevo, baja su demanda. Hemos visto que cierta incertidumbre regulatoria también está afectando a la demanda de automóviles, pero es que además su fabricación se está viendo muy dificultada por la escasez de chip, que yo creo que va a seguir todavía unos meses más, ¿no? Con lo cual, perspectivas para ser transos regulares por los cambios regulatorios y porque realmente los bienes duraderos son los más fáciles de prescindir, pero es que además creo que su oferta sí que está viendo un alza de costes y dificultades para producir, ¿no? Con lo cual yo creo que va a seguir golpeadas al menos en el corto plazo. Es un sector que lo está pasando mal. Y bueno, en principio lo dejamos así. Aquí yo estoy encantado de haber participado con vosotros, de contestar a vuestras preguntas y creo que ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Espero que os cuidéis mucho y que estéis muy bien. Gracias.